Bona tarda a tothom. És per mi un plaer enorme presentar a qui va ser el meu professor de literatura espanyola, Javier Salazar Rincón, doctor en filologia espanyola, un dels grans especialistes amb Miguel de Cervantes a Espanya, que això aviat és dit, aquí està, és de la Seu, el tenim aquí, antic professor meu de literatura espanyola a l'Institut Joan Brudieu i també antic professor tutor al Centre Associat de la Seu d'Urgell de la UNED. Alguna vegada, sortint de fer classes, m'havia confessat que, evidentment, la seva passió és la literatura, la filologia, però, i corregeix-me si m'equivoco, que també t'agradava molt la història, que era la teua segona passió, podríem dir. I, de fet, el Javier Salazar va ser el primer professor que vaig tindre que em va dirigir un treball, diguéssim, amb aparell crític, que a més era de literatura, però jo el vaig escombrar cap a allò que m'agradava més, que era la història. Era la verdad sobre el caso Savolta, contextualització històrica, vull dir que jo escombrant cap a casa. El Javier farà la ponència d'avui es titula La Seu d'Urgell, baluarte del carlismo, en la qual explicarà uns fets, entre altres coses, dels quals se celebren enguany 150 anys. Vull dir, sempre que estem així amb qüestions d'efemèrides i celebracions, doncs bé, no és per casualitat que també s'ha triat de fer avui aquest tema en aquesta tercera sessió del cicle Parlem d'Història, organitzat per Espai Armengol i Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell. Per part meua, Javier, quan vulguis, moltes gràcies per ser-hi i endavant. Doncs moltes gràcies, Carles, i bona tarda a tothom. En primer lloc, moltes gràcies als organitzadors del cicle Parlem d'Història d'aquest any per haver-me convidat i gràcies sobretot per l'esforç que feu per investigar i donar a conèixer la història de la Seu y de la comarca. Algunos estarán preguntando cómo es que Salazar, siendo profe de literatura española, como ha dicho Carles, especialista en Cervantes, Baroja y todos estos personajes ilustres, se ha metido a estudiar la historia de la Seu y no ha puesto en práctica aquello de zapatero a tus zapatos, ¿no? Os voy a explicar rápidamente por qué, quiénes son los culpables de que yo ya me haya dedicado a estos temas, ¿no? La cosa empezó en este edificio que todos conocemos bien, hace unos años, el año 2002. Ese año, a final de curso, se jubilaba nuestra buena amiga Sol Gask. El Instituto Joan Brudieu organizó un pequeño acto académico y el Departamento de Historia, en concreto Mercè Grau, me invitaron a dar una charla que tenía que ser muy breve. Y al principio yo pensé hablar sobre alguno de los autores que le gustan a la homenajeada, no sé, Antonio Machado, Miguel Hernández, Lorca. Pero después de hablarlo con mi familia cambié de opinión, porque por aquellos días había comentado en casa que sería muy interesante recopilar las referencias a la Seu que hay en la literatura castellana contemporánea. Y mi hijo Jordi me dijo, pues ¿por qué no hablas de eso en la charla? Y pensé, pues sí, es verdad, tiene un tema mucho más cercano, menos conocido por el público, y además Sol ya se había dedicado a estudiar el tema de la charla. Concretamente había presentado una ponencia sobre absolutismo en el Pirineo del siglo XIX en un primer curso de estudios pirineos que se celebró el año 82, ¿no? Después de esta conferencia, que debió de durar media hora escasa, seguí investigando el tema, situé las referencias en el contexto histórico y la cosa. El libro, por si a alguno le interesa, lo acabamos de reeditar hace unos meses en formato digital y con descarga gratuita. Se puede descargar en la biblioteca de la página web de la UNED de aquí de la Seu, ¿no? Se puede leer en el ordenador, en una tablet, en un ebook e incluso en un móvil, porque la letra que hemos puesto es bastante grande, ¿no? El título de la charla de hoy, como sabéis, es La Seu d'Urgell, baluarte del carlismo, y antes de entrar en materia yo creo que convendría recordar qué fue el carlismo, que fue un fenómeno muy importante y que hoy, si exceptuamos a los historiadores profesionales, en general sabemos bastante poca cosa, ¿no? Aunque se había fraguado ya en los años anteriores, el partido bando carlista surgió al concluir el reinado de Fernando VII en 1833, ¿no?
Ese año la muerte del rey abrió un enfrentamiento y un problema dinástico entre dos bandos. Por un lado estaban los isabelinos o cristinos, que eran partidarios de Isabel, la hija de Fernando, que entonces solo tenía 3 años, y a la que representaba la regente, su madre, María Cristina de Borbón dos Sicilias, que vemos aquí en el retrato de la izquierda. Y por otro lado, los carlistas, llamados así porque apoyaban al hermano de Fernando, Carlos María Isidro de Borbón, que también aspiraba a ocupar el trono y que de haber reinado lo hubiera hecho como Carlos V. El enfrentamiento entre los dos bandos dio lugar a una guerra bastante larga, la primera guerra carlista, que concluyó oficialmente el 31 de agosto de 1839 con el histórico abrazo de Vergara entre los generales Maroto y Espartero, aunque la paz solo se logró al año siguiente. Como sabéis, en el fondo de esta lucha había un conflicto bastante más hondo entre dos modelos opuestos de organización política. Por un lado, el sistema de gobierno tradicional, la monarquía absoluta y las instituciones propias del antiguo régimen que los carlistas querían mantener, aunque adaptándolos a los nuevos tiempos. Y por otro, el modelo liberal, la monarquía parlamentaria, que defendían los cristinos, aunque entre ellos también había una pugna entre los revolucionarios liberales más radicales y los moderados o reformistas. Después de abdicar María Cristina en 1840 hubo una regencia del general Espartero y en 1843 se inició el reinado de Isabel II, cuando la reina solo tenía 13 años. Este reinado se caracterizó por la participación activa de los militares en el poder, muchos de los jefes de gobierno fueron generales, el predominio de los liberales más moderados y una nueva guerra carlista, la llamada Guerra dels Matines, que se desarrolló sobre todo en Cataluña entre 1846 y 49. En septiembre de 1868 se produjo una revolución de signo progresista, encabezada por los generales Topete, Serrano y Prim, que destronó a Isabel II, y se inició una nueva etapa histórica, que es la que conocemos como sexenio revolucionario o democrático, o simplemente el sexenio. Después de la revolución se estableció un gobierno provisional y al año siguiente, en 1869, el general Francisco Serrano, el de la izquierda, asumió la jefatura del Estado y el general Prim fue nombrado jefe de gobierno. Ese mismo año se promulgó una nueva constitución que establecía el sufragio universal, la libertad de prensa e imprenta, la libertad de cultos y la monarquía como forma política del Estado, lo cual obligó a los revolucionarios a buscar un rey que ocupara el trono que había quedado vacante con el destronamiento de Isabel. Tras considerar varias candidaturas, se ofreció el trono a Amadeo de Saboya, que era el duque de Aosta, que era el hijo del rey de Italia, Víctor Manuel II, que aceptó el ofrecimiento, se trasladó a España y empezó a reinar en enero de 1871, en un ambiente que no era muy propicio para el asentamiento de la nueva monarquía. Lo primero que tuvo que hacer el rey fue, después de jurar la Constitución, fue visitar la capilla ardiente de su principal valedor, que era el general Prim, que había sido herido de muerte unos días antes en un atentado. Durante los 2 años siguientes, el país vivió en un estado de constante agitación, dividido entre partidarios de una república cantonal o libertaria, los defensores del carlismo por otro, y las facciones en que se dividían los republicanos y los monárquicos de siempre. El rey hizo lo que pudo para hacerse querer y respetar y para promover la gobernabilidad, pero se cansó y al cabo de 2 años, en febrero de 1873, abdicó. Con lo cual, ese mismo día, las Cortes proclamaron la República, a la que vemos aquí en este grabado con cara de chica inocente, y durante su corta vida tuvo 4 presidentes y unas Cortes en que resultaba muy difícil establecer acuerdos y formar gobiernos. Un año después, en 1874, hubo un golpe militar encabezado por el general Manuel Pavía, disolvió las Cortes, suspendió las garantías constitucionales y el experimento republicano, podemos decir que quedó en suspenso por un tiempo indefinido. Después del golpe militar se cerró el Congreso y el general Serrano volvió a hacerse cargo de la jefatura del Estado, que nominalmente al menos seguía siendo republicano, que en la práctica
su mandato se convirtió en una nueva regencia, similar a la que ya había ejercido en 1868. Transcurridos unos meses, en enero de 1875, tras el pronunciamiento del general Martínez Campo en Sagunto, empezaba el reinado de Alfonso XII, el hijo de Isabel II, la reina que había sido destronada 6 años antes, y con su reinado el periodo conocido como la Restauración, que se prolongó hasta la dictadura de Primo de Rivera. Naturalmente, durante todos estos años, a ver si encontramos aquí. Encontramos a don Carlos. No. Aquí. Ahora. Bueno, durante estos años de agitación, los carlistas no desaprovecharon la oportunidad que les brindaban los revolucionarios del 68 y volvieron a la carga con una nueva insurrección, agrupados esta vez en torno al nuevo pretendiente a la corona, que vemos en la foto, don Carlos María de los Dolores y Borbón y Este, que hubiera reinado como Carlos VII. Era el nieto del primer pretendiente carlista, Carlos María Isidro. Le vemos en esta foto. En esta época no debía de haber leyes antitabaco porque ni restricciones para su consumo. Le vemos aquí fumando un cigarro con toda la parsimonia. Naturalmente, durante esta época los carlistas aprovecharon la oportunidad, como he dicho, con un programa político que se resumía en 4 lemas, que seguramente os suena, que son los que están grabados en esta bandera. Estos lemas eran Dios, patria, rey y fueros. Estos preceptos, ¿cómo se traducían en la práctica? La invocación a Dios, lo que significaba en la práctica para los carlistas, era su oposición frontal al Estado laico, al modelo de Estado laico o de Estado aconfesional, y a la separación de la Iglesia y el Estado, que los liberales sí que defendían. Frente a este modelo, los seguidores de don Carlos propugnaban un modelo en que la religión, que era el credo tradicional en España, se plasmase en las leyes, en las instituciones y en toda la acción política. Es decir, España era un país católico y debía de ser, siendo eminentemente católico, y eso tenía que tener una plasmación práctica en toda la organización del Estado. Eso se reflejaba también en los emblemas y las banderas que usaban los carlistas. En las banderas, en lugar de llevar, aquí hay el escudo de la provincia de Lérida y el Castilla y León en las esquinas, pero en el centro hay una imagen religiosa, de la Purísima en este caso, ¿no? Era corriente que los carlistas en las banderas, en lugar de llevar un escudo, el escudo de España o el de alguno de los reinos, llevaran una imagen religiosa. La más corriente era el corazón de Jesús, y en este caso vemos la imagen de la Purísima, ¿no? Respecto a la patria, los carlistas se oponían rotundamente al modelo de Estado liberal y al sistema de partidos. Daba igual que se tratara de una república o de una monarquía parlamentaria. Frente a este modelo defendían un sistema de representación tradicional, unas cortes y unos órganos consultivos inspirados en el modelo de la monarquía antigua, claro, adaptados a los nuevos tiempos. El tercer lema de los carlistas era el rey. La defensa del rey implicaba una defensa a ultranza de la autoridad y la figura del monarca, que tenía que ejercer un poder ejecutivo, decisorio, no quedar relegado al papel de mero representante formal, simbólico del Estado, como ocurre en las monarquías parlamentarias. Y por último, los fueros, es decir, la preservación de las instituciones y las leyes peculiares de los distintos reinos y territorios de la monarquía, como era el caso de los sistemas foral navarro y vasco, que pervivían, o su restitución donde hubieran sido abolidos, como había ocurrido en Cataluña al final de la Guerra de Sucesión en 1714. De hecho, aunque las circunstancias de la guerra no lo ponían fácil, don Carlos restauró la Diputación General del Principado, el organismo precursor de la actual Generalitat, una institución que gobernó las zonas de Cataluña que los carlistas consiguieron conquistar y que durante ese periodo tuvo 2 presidentes que recordaremos después.
La Tercera Guerra Carlista se inició en 1872 durante el reinado de Amadeo, al que los carlistas consideraban un usurpador y un descreído. Para colmo, tras ser ocupada Italia y unificada Italia y ocupada la ciudad de Roma, el Papa había excomulgado a su padre, el rey Víctor Manuel II. Para los carlistas era intolerante que el trono, decían ellos, de San Fernando lo ocupara el hijo de un monarca que había sido excomulgado, ¿no? Amadeo era la encarnación de aquel modelo de monarquía liberal, parlamentaria, laica, que los carlistas detestaban. La dedicación de Amadeo y la proclamación de la República, que era un régimen endeble con una escasa autoridad que no llegó a cumplir un año, dieron nuevos ánimos a los carlistas, que durante los años 1873 y 74 llegaron a obtener importantes ventajas militares y a controlar casi todo el territorio del País Vasco y Navarra, excepto las capitales y alguna ciudad aislada, extensas zonas del interior de Levante, de Aragón y de Cataluña, donde ocuparon ciudades como Vic, Olot, Ripoll, Manresa, Igualada, Berga, Solsona, sus comarcas respectivas y otras muchas villas del interior. Sin embargo, aunque contaban con cierto auge y apoyo, sus fuerzas eran limitadas y las posibilidades de ocupar Bilbao, Barcelona o otra ciudad importante, y menos aún de alcanzar el triunfo definitivo, eran muy escasas. De manera que a mediados de 1874 en los dos bandos empezó a cundir el cansancio y se estableció una especie de paréntesis en que cada contendiente prefería esperar a que el otro claudicara o tomara de nuevo la iniciativa y estar un poco a la expectativa. Además, el golpe del general Pavía, que vimos antes, había puesto la República en suspenso y el país se encontraba en una especie de estado de interinidad que no facilitaba la toma de decisiones. Fue en estas circunstancias de tregua no declarada cuando, vamos a ver si damos con la SEO, no, ahora. En estas circunstancias de guerra no declarada, cuando la ciudad de La Seo y sus fortificaciones se convirtieron en protagonistas del conflicto y en noticia de primera plana en la prensa de la época. Los carlistas, como hemos visto, habían conseguido ocupar ciudades importantes en los meses anteriores y tenían mucho interés en ocupar La Seo, que era una plaza fuerte fundamental, por la importancia de sus castillos y también por su situación estratégica en los caminos que vienen de Andorra y de Francia. Pero como escribía un cronista de la época, no era lo mismo saltar una tapia o unas cuantas barricadas en Vic o Igualada que tomar a viva fuerza una ciudadela artillada con docenas de cañones. Para tomar La Seo era preciso un sitio en regla, para el cual no tenían elementos los carlistas o un plan atrevido o una audacia fuera de modo. A pesar de ello, contra todo lo previsto y todo pronóstico, el domingo 16 de agosto de 1874, las fortificaciones de La Seo cayeron en manos de un destacamento carlista en muy poco tiempo, con un golpe sorpresa y sin que apenas hubiera derramamiento de sangre. En el bando liberal, tanto las autoridades civiles como los militares se quedaron desconcertados. No entendían cómo podía haber ocurrido aquel desastre, cómo los carlistas habían dado un golpe de mano como este sin que la guarnición que vigilaba y defendía los fuertes hubieran prevenido el ataque ni hubieran sido capaces de reaccionar. El desconcierto se traduce en la prensa liberal, en que la de Barcelona, concretamente, en que las noticias son contradictorias, ¿no? Según algunos, los carlistas habían practicado una mina, es decir, un túnel, habían conseguido entrar por allí en la ciudadela. Según otros, algún oficial les había traicionado a los republicanos y había franqueado el paso a los atacantes durante la noche. Según otra crónica, se habían ido aproximando los carlistas a la ciudadela en pequeños grupos y se habían introducido dentro por sorpresa. Como explica el redactor de La Imprenta, que era un periódico de Barcelona, el modo en que los carlistas lograron entrar en la fortaleza es, hasta ahora, decía, un misterio. Estas eran las versiones oficiales del bando liberal. Vamos a ver cómo explicaban los carlistas, la versión carlista, cómo explicaron su versión de los hechos
Esta versión es la que suelen incluir los libros de historia y la que ha acabado teniendo carácter oficial. Aunque resulta desde luego mucho más entretenida y más novelesca, es como el guión de una película de aventuras, aunque también bastante más inverosímil que las que había divulgado la prensa en su momento, ¿no? El día 15 de agosto, que es festividad de la Asunción, ese año cayó en sábado, y en Castellciutat se celebraba la fiesta mayor del pueblo. Al día siguiente, 16, era domingo, la fiesta continuaba, y como la situación militar parecía muy tranquila, durante aquellos 2 días los oficiales dieron permiso a la tropa que estaba libre de servicio para que participara en los festejos o se fuera de paseo, ¿no? Aprovechando la fiesta y que en aquellas circunstancias los republicanos estaban totalmente desprevenidos, los carlistas pusieron en marcha un plan que habían diseñado con cuidado y con muy poco esfuerzo lo llevaron a término con éxito. Vamos a ver en qué consistió ese plan y cómo lo ejecutaron. 3 días antes, el 13 de agosto de madrugada, había salido de Solsona una columna carlista formada por 200 hombres dirigidos por el comandante Andrés García, que era natural de Extremadura y no conocía la comarca, pero tuvo la suerte para ejecutar la operación de contar con 2 oficiales indígenas, como aquellos exploradores apaches que salen en las películas del oeste, que conocían muy bien la zona y que fueron los que llevaron la iniciativa y acabaron culminando con la operación con éxito, ¿no? Uno de ellos era teniente, se llamaba Pere Colell y era de la Vansa, y el otro era el alférez natural de Orgañá, que se llamaba Joan Espar, ¿no? Después de avanzar de noche y moverse por terrenos boscosos y con poca vigilancia, los hombres de García llegaron cerca de Castellciutat 2 días después de salir de Solsona, es decir, el día 15, ¿no? Tener en cuenta que en línea recta entre las 2 ciudades hay entre 40 y 50 kilómetros, de manera que en ese espacio de tiempo se podía cubrir esa distancia perfectamente, ¿no? Antes de narrar el ataque, vamos a volver al mapa que hemos visto antes y situarnos sobre el terreno. Este mapa de mediados del siglo XIX, anterior a la construcción del seminario. Vemos la SEO a la derecha, reducida a lo que es el casco antiguo. Estaba entonces protegida por una muralla bastante endeble, en algunos trozos era una simple tapia. A la izquierda vemos al norte el castillo. Está unido por un camino cubierto con la torre de Solsona, que queda más arriba, y con otra fortificación que está situada sobre el meandro del río, donde ahora hay un chalet que se llamaba La Paella. Seguramente os suena a los que sois de aquí, ¿eh? Desde allí se vigila el camino que viene del aseo y el curso del río, ¿no? En el medio el pueblo de Castellciutat y más abajo la ciudadela, con una fortificación. Este es el grueso de la fortificación y después una fortificación triangular aquí que se llama Rebellín y otra más avanzada que en el léxico militar se denomina lengua de sierpe, por su forma, que todavía se conserva, aunque reconstruida, como veremos después. A la izquierda, al otro lado de la actual carretera, está un monte que se llama Altura o Cerro del Cuervo o Serrat del Corb, que tuvo en esta guerra un papel muy importante, como veremos después. Como hemos visto, los carlistas llegaron a las inmediaciones de Castellciutat el día 15 y al llegar la noche se refugiaron en esta fortificación que hemos visto, en la lengua de sierpe. Un fortín que entonces estaba medio derruido y en desuso. Se escondieron allí, supongo que los 200 no, porque no se cabe allí 200 tíos ni de pie. Debió de meterse allí lo que podemos llamar el núcleo duro, y el resto esperaría por las inmediaciones a ver qué pasaba, ¿no? El fortín de la lengua del sierpe es este, que os sonará por haberse ido por allí de paseo o haber pasado por la carretera, tal como se conserva en la actualidad. Allí, según el relato de los carlistas, allí explica el relato, sí, a 100 pasos de los soldados republicanos estuvieron los carlistas 13 mortales horas, temiendo a cada instante ser descubiertos. Por un momento se creyeron perdidos, porque un perro, al pasar con unos soldados enemigos por delante de la puerta del vetusto edificio que les servía de escondite, se puso a ladrar con fuerza, pero los republicanos no hicieron caso del aviso del animal y siguieron su camino.
Pasaron allí la noche, llegó el domingo, día 16, y aprovechando la alegría de las fiestas de Castellciutat, que estaba allí mismo, la falta de atención y el aburrimiento de los centinelas, que a esa hora podían esperar cualquier cosa menos un ataque, los hombres de García llevaron a efecto lo planeado, que podemos reconstruir en esta foto, que debe de ser de los años 70, cuando todavía funcionaba la ciudadela como acuartelamiento del regimiento Arapiles. Aquí vemos la muralla de la ciudadela, la muralla azul, y en la parte inferior el fortín de la Lengua de Sierpe. Antes estaban unidos por un camino, había un foso delante de la muralla, ahora hay una explanada simplemente, pero podemos hacer una idea de en qué consistió la operación. Llegó la hora de mediodía, a la 1 del mediodía, el patio de la fortaleza estaba completamente desierto y había un solo centinela vigilando en el muro sur del acuartelamiento, que es este que vemos sobre la puerta, ¿no? Y seguramente lo haría de mal humor porque le había tocado el domingo, mientras sus compañeros se lo estaban pasando bomba allí cerca, empinando el codo y bailando con las mozas de Castellciutat. El alférez Espar y el teniente Colell, que hemos dicho antes, con un grupo de valientes, estaban vigilando desde su escondite, fueron avisados desde el Monte del Cuervo, desde el otro lado de la carretera, por un colaborador, aprovecharon un momento de distracción del centinela, cruzaron la carrera al espacio que les separaba de la muralla, pusieron una escala que ya traían preparada en la batería de San Pablo, que es este baluarte de la izquierda, se encaramaron a ella, subieron a la muralla y desarmaron al vigilante que había allí. Había otro soldado montando guardia en la torre central, que también vemos en la foto, pero según los carlistas, cuando vio aparecer al enemigo sintió tanto pánico que en lugar de dar la voz de alarma o abrir fuego, soltó el fusil y trató de escapar lo más rápido que pudo, ¿no? Una vez dentro de la fortificación, sin que el resto de la tropa tuviera noticia de su presencia, los carlistas bajaron al patio central de la fortaleza y, según la crónica que escribieron ellos, lo leo textualmente, el alférez Espar fue directamente a la puerta del cuartel en que se encontraba el resto de la tropa, y apareciendo como por encanto ante los asombrados republicanos y apuntándoles con su arma, les intimó la rendición. Entre tanto, García y los demás soldados subieron por la escala, entraron en la ciudadela y marcharon a las puertas de los otros pabellones. Sorprendidos así los republicanos en medio del día, ni siquiera intentaron resistir, de modo que a los 10 minutos la ciudadela estaba en poder de Carlos VII. A continuación, según el mismo relato, García se aseguró la ocupación de la ciudadela, que todo estuviera dominado. Aquí la vemos, la ciudadela al fondo, en el medio el pueblo de Castellciutat y delante el castillo. García, según la misma crónica, encerró a los prisioneros liberales, distribuyó a su gente y mandó a unos cuantos artilleros enemigos, prisioneros, que cargasen las piezas que enfilaban al castillo y enciesen fuego. Aunque de uno a otro fuerte no hay 400 metros, los 2 primeros cañonazos ni siquiera tocaron el castillo. García amenazó de muerte a los artilleros si no apuntaban bien, y entonces uno de ellos, que estaba prisionero con los demás soldados republicanos, se presentó gritando: «También yo soy carlista, venga un cañón que yo acertaré». Y en efecto, cargó el cañón, apuntó y al segundo disparo pegó de lleno en el muro del castillo, ¿no? En aquella situación podemos imaginar la desorientación que debió de cundir entre las tropas del gobierno y el encuentro desordenado que debieron de tener los soldados que salían del castillo para dar aviso a sus compañeros que estaban en el aseo, los que acudían de la ciudad para socorrerlos y los que habían tenido que abandonar Castellciutat a la carrera, seguidos por los vecinos del pueblo que debieron de quedar horrorizados al ver que su fiesta mayor, en lugar de acabar con fuegos artificiales, terminaba con cañonazos. Tras la primera sorpresa, los republicanos trataron de reorganizarse y contratar y resistir en el castillo, por lo menos. Pero aprovechando que la ciudadela se encuentra en una posición más elevada que los otros fuertes y contaba con una dotación de artillería mucho mayor, en las horas siguientes los carlistas siguieron disparando contra el castillo y los republicanos, que en un momento pretendían resistir, tuvieron que abandonarlo y dirigirse al aseo para unirse al resto de la guarnición.
Pero allí tampoco estaban seguros. Los carlistas no se conformaron con bombardear el castillo, también dirigieron los disparos contra el aseo, que solo estaba protegida por una muralla débil, como os he dicho antes, y no contaba con artillería para hacer frente a los cañones de la ciudadela. Además, la ciudad estaba siendo asediada por fuerzas de infantería carlistas que habían venido a socorrer a los hombres de García. Los vemos aquí acercándose a la puerta de Cerdaña. Perdidas las fortificaciones y sin posibilidades de conservar la ciudad, las tropas republicanas, que estaban a las órdenes del gobernador militar de la plaza, el brigadier Blasco, eran unos 300 soldados de infantería, más algunos artilleros y carabineros, salieron por la puerta de Cerdaña y se retiraron siguiendo el curso del río Segre en dirección a Puigcerdá. Pero antes de llegar a Las, quedaron cercados por los carlistas y tuvieron que rendirse. Otro grupo, la Compañía de Voluntarios Liberales del Aseo, los voluntarios liberales son una especie de guardia o milicia nacional de la época, unos 100 militares en total, voluntarios, mandados por el capitán Saura, acompañados por familias del Aseo adictas a la República, que formaban unas 200 personas en total, se dirigieron hacia el norte y al cabo de 2 o 3 horas llegaron a Andorra, a la frontera, donde los civiles buscaron refugio. Desde allí, para evitar que los carlistas los cogieran prisioneros, los voluntarios liberales avanzaron hacia el este por vericuetos y caminos de montaña y al día siguiente llegaron a Puigcerdá conservando el armamento y se unieron a la guarnición republicana que defendía la villa, que los carlistas no pudieron ocupar. Tras esta aplastante victoria, los carlistas tuvieron la ciudad del Aseo bajo su dominio durante un año, exactamente hasta el verano de 1875, en que las tropas alfonsinas mandadas por el general Martínez Campos sitiaron la ciudad y los obligaron a rendirse, después de una batalla durísima. ¿Qué hicieron los carlistas en el Aseo durante este año? ¿Y cómo fue la vida de la ciudad? Por lo que parece, las primeras decisiones que adoptaron los partidarios de don Carlos tras la ocupación fueron, lógicamente, de tipo militar, para evitar que los liberales le dieran un susto como el que ellos les habían dado aquel infausto 16 de agosto, ¿no? Se dedicaron a mejorar las defensas existentes, reconstruir la torre de Solsona y la lengua de Sierpe y a acondicionar y fortificar la loma del Cuervo, que es aquella loma que está situada al otro lado de la carretera y que se encuentra más alta que la ciudadela y por tanto era un punto estratégico fundamental. Junto a las medidas de carácter militar, los carlistas no descuidaron la parte doctrinal de su doctrina, de su campaña, ni la difusión escrita de sus posturas, y durante la época que ocuparon el Aseo publicaron en la ciudad un periódico titulado El Cuartel General, que se publicaba, el título es muy elocuente, ¿no?, del espíritu militar, guerrero que les animaba, ¿no? Aparecía los jueves y los domingos y servía para difundir noticias de actualidad como órgano de propaganda y también como una especie de boletín oficial en que se daban a conocer las órdenes, los decretos, avisos de la autoridad carlista, ¿no? Muchas de estas órdenes y decretos atañían, como es lógico, a cuestiones administrativas, fiscales, militares también, ¿no? Pero también hubo algunas órdenes destinadas y decretos destinados a promover la decencia, la religiosidad y la moral y a castigar el escándalo, ¿no? Entre estas medidas hay una curiosa, que es un decreto promulgado por la Diputación del Principado destinado a reprimir la blasfemia, que se publicó en el número 32 del Cuartel General. Está en la parte inferior derecha de la página. Se publicó el número 32 el día 30 de diciembre de 1874. En el preámbulo de este decreto se dice que la blasfemia es un pecado de soberbia que ataca a la suprema autoridad de Dios y una falta imperdonable en un todo pueblo civilizado. A continuación, los legisladores lamentaban la frecuencia con que se oye blasfemar en Cataluña. No sé si en esto estaban muy acertados. Y para atajar esta fea costumbre disponían, leo textualmente un resumen de los artículos de este decreto. Dice: toda blasfemia proferida públicamente contra Dios, su Madre Santísima, los santos, contra los misterios de nuestra santa religión y sus augustas ceremonias, o contra los sacramentos,
será castigada con una multa de 20 a 80 reales. Se entiende por pública la blasfemia cuando es proferida en sitio público como plaza, calle, café, taberna, posada u otro establecimiento abierto al público, o ante el número de 12 personas sin contar al blasfemo. Y privada cuando fuere en el hogar doméstico o en sitio desierto, aunque público. Las penas pecuniarias que se recauden por esta falta serán aplicadas a arreglar los caminos vecinales de los pueblos en que se cometa. Si el penado no tuviera con qué pagar la pena pecuniaria, trabajará en los caminos vecinales del pueblo en que deba hacerla efectiva durante un día por cada 10 reales de multa. O sea, si no he calculado mal, los ricos tenían que pagar 100 reales de multa, los ricos 300 y los pobres 100. De manera que era un impuesto y una pena progresivos como el IRPF actual. Entre las noticias que incluyó en sus páginas el cuartel general, voy a referirme a dos que son muy representativas. Una de ellas es el regreso a la ciudad del obispo de Urgel, el doctor Josep Caixal i Estradé, que llevaba ausente de la diócesis más de un año. Josep Caixal fue en su época muy importante, había nacido en Vilosell, en la comarca de Les Garrigues, en 1803. Estudió la carrera eclesiástica en el Seminario de Tarragona, fue profesor en la Universidad de Cervera, canónigo de la Catedral de Tarragona y desde 1853 obispo de Urgel. De manera que llevaba entonces 20 años, ya más de 20 años de episcopado. Seguramente es uno de los prelados que más huella ha dejado en la ciudad, porque entre otras cosas, durante su obispado se rehabilitó el Palacio Episcopal, se fundó la Congregación de Religiosas de la Sagrada Familia y sobre todo a él se debe su obra magna, que fue la construcción del actual seminario, que aspiraba a convertir en una auténtica universidad del Pirineo. Pero más que por la labor pastoral, el doctor Caixal fue conocido sobre todo fuera del aseo por su defensa acérrima de la causa tradicionalista y su oposición frontal al liberalismo. Una postura que le costó un destierro en la isla de Menorca durante la Primera Guerra Carlista y otro en Mallorca durante el gobierno progresista de O'Donnell y Espartero, ya en el reinado de Isabel II. Entonces, claro, en Baleares no había chiringuitos, ni discotecas, ni cobatas, ni balconing, de manera que estos destierros debían de ser aburridísimos. Durante el reinado de Amadeo, después de iniciarse la Tercera Guerra, en el verano de 1873, el obispo se trasladó a Andorra primero y después a Estella, en Navarra, donde el pretendiente carlista tenía su corte y su capital. Don Carlos le nombró capitán general castrense de sus tropas, es decir, jefe de todo el clero adscrito a su ejército. Permaneció allí un año y en agosto del año siguiente, cuando tuvo noticias de que los carlistas habían ocupado el aseo, el obispo pensó que lo mejor era volver a su diócesis y el 4 de septiembre se despidió de don Carlos, emprendió el viaje por el sur de Francia y el día 17 llegó al aseo, donde fue recibido con toda solemnidad. Según el cuartel general, en el ejemplar del 20 de septiembre, la noticia se explicaba así, ¿no? El pasado jueves hizo su entrada en esta ciudad el excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis, vicario general de los Reales Ejércitos Españoles, habiéndole las autoridades militar y municipal recibido con toda la pompa y magnificencia requeridas que previenen las ordenanzas. Una compañía le daba escolta de honor y los señores jefes de la segunda división y la tercera brigada salieron a encontrarle. El ayuntamiento le aguardaba la entrada de la población. El prelado estaba poseído de un verdadero gozo al verse restituido a su palacio, del que se habían apoderado los caribes conocidos con el nombre de cipayos unos y con el de soldados de la República otros. Caribe era el nombre que entonces se usaba como sinónimo de salvaje y cipayos el nombre despectivo que recibían los voluntarios liberales, estos que acompañaron a la población civil hacia Andorra después de la ocupación carlista, ¿no? En la catedral le aguardaba su querido clero, que ansiaba por momentos ver al amado pastor. Por la noche fue obsequiado con una serenata por la música municipal y por la de la brigada. Otra noticia que apareció en el número
del cuartel general correspondiente al 13 de septiembre daba cuenta del clamoroso recibimiento que había recibido el general Tristany, Rafael Tristany, cuando llegó a la ciudad. Es este personaje que vemos en la foto. Un personaje de perilla bufada, decía Josep Pla, soufflé como una truita a la francesa. Rafael Estaña había nacido en 1814 en Ardèvol, en el Solsonès, en el seno de una familia noble que se hizo famosa por su entusiasmo carlista y su espíritu belicoso. Durante el reinado de Isabel II organizaron ellos solos una sublevación y una miniguerra. Con solo 19 años, Rafael Tristany ya había participado como soldado en la Primera Guerra Carlista. En la segunda llegó a general de brigada y en la tercera fue nombrado capitán general del ejército de Don Carlos en Cataluña y presidente de la Diputación del Principado, la institución precursora de la Generalitat que Don Carlos había restaurado, como ya os expliqué antes. Aunque solo de forma nominal, porque estaba más ocupado de asuntos militares. Quien realmente ejercía el cargo era el vicepresidente de la Diputación, que se llamaba Joan Mestre i Tudela. En la presidencia de la Diputación del Principado le sucedió otro famoso general carlista, Francesc Savalls, al que vemos en la foto. Si incluyéramos a estos dos personajes en la lista de presidentes de la Generalitat, como hacen los carlistas, la lista debería de ser de 134 y no de 132 presidentes, que son los que figuran en la nómina oficial. Volviendo al general Tristany, vamos a ver cómo fue recibido en la SEO. Todo ello según la crónica hiperbólica publicada por el cuartel general el día 13 de septiembre. Dice, a las 7 de la noche del día 6, los cañones de la ciudadela, uniendo su voz de bronce al argentino timbre de las campanas de los edificios religiosos, anunciaban majestuosamente que el cortejo del comandante general se había puesto en marcha. Al poco rato, don Rafael Tristany hacía su entrada en la ciudad. La municipalidad, precedida de los grandes gigantes, antigua costumbre española con que se honra a los soberanos y grandes capitanes, se había adelantado para recibir con más pompa aún al ilustre huésped. Dos maceros, con su talar traje rojo de ceremonia, marchaban a la cabeza, siguiendo a continuación la comitiva del general en jefe. En la calle mayor que cruza la población resplandecían millares de luces, que fulguraban como otras tantas estrellas. Parecía que el firmamento había descendido a la tierra por un instante. Todo el mundo quería tomar parte en el entusiasmo general. Hubiérase dicho en esos momentos de encantadora alegría que hasta los mismos muros de las casas más notoriamente liberales se habían vuelto carlistas. Todas las ventanas, todos los balcones lucían profusas iluminaciones. Por estas dos fulgurantes columnas hizo solemnemente su entrada don Rafael Tristany, seguido de sus dos hermanos y de un brillante Estado Mayor. Los gritos de «Viva el rey, viva España, viva don Rafael Tristany» no se elevaban de la calle, sino para repetirse de ventana en ventana y de balcón en balcón por millares de frenéticas voces. Teniendo en cuenta que entonces la SEO no tenía poco más de 3.000 habitantes, los millares de voces no debían de ser tantísimos. Después de estas dos crónicas repletas de hipérboles, uno podría sacar la conclusión de que los habitantes de la SEO sentían un fervor entusiasta por la causa de don Carlos, que su fe tradicionalista quedaba fuera de toda duda. Realmente ocurría así, es difícil saberlo, entre otras cosas porque en aquel momento no existían las encuestas de opinión ni las estadísticas tan detalladas como las actuales. Con lo que sí contamos, para hacernos una idea, es el resultado de las elecciones celebradas en los años anteriores, durante el sexenio. La Constitución de 1869 establecía el derecho a voto de todos los varones mayores de 25 años. Las mujeres no tuvieron derecho a voto hasta la Segunda República. Pues bien, en las elecciones de 1871, durante el reinado de Amadeo, los carlistas obtuvieron unos resultados extraordinarios. En toda Cataluña el 30% de los votos, y en la SEO, donde el candidato carlista presentado por la Junta Católico-Monárquica local, se llamaba Josep Ignasi Dalmau de Baquer, logró el triunfo con cerca del 44% de los votos, el 30% del total de los votantes censados.
Al año siguiente se volvieron a celebrar elecciones, y aunque la candidatura que triunfó esta vez fue la del Partido Liberal Progresista, pero los carlistas consiguieron cerca del 30% de los votos. Unos resultados que ya les hubiera gustado a muchos de los partidos, incluso la mitad de muchos de los partidos que se presentaron en las elecciones del día 12. De manera que es un resultado que no estaba nada mal. Considerando este dato, y si tenemos en cuenta, claro, hay que tener en cuenta que las familias liberales más significadas de la SEO habían huido, y los voluntarios liberales, que formaban parte de la población, se habían incorporado otra vez al ejército republicano para seguir combatiendo, de manera que es muy probable que una parte importante de la población, seguramente la mayoría, estuviera de parte de los carlistas. Unos por convencimiento y otros se supone que por pereza, para no tener problemas con quienes en ese momento tenían la sartén por el mango, ¿no? De todas formas, los roces entre militares y carlistas fueron casi constantes durante estos años. En concreto, conflictos y disensiones entre las autoridades militares y la autoridad local, entre el alcalde y el consistorio de turno, ¿no? Todo esto está recogido en las actas del ayuntamiento que fueron de las sesiones del ayuntamiento que fueron estudiadas y resumidas por Inmaculada Rodríguez López en 2 artículos publicados en la Iglesia de Urgell en 1991, que yo me he limitado en el libro a reproducir y a resumir, ¿no? Vamos a ver algunos de estos conflictos. Como las autoridades republicanas habían huido, el 19 de agosto de 1874, 3 días después de ser ocupada la ciudadela por los hombres de García, se constituyó en la SEO una junta de guerra provisional que se iba a encargar de gobernar la ciudad de forma interina. Antes de un mes, el 8 de septiembre, los cabezas de familia, reunidos en la sala de plenos del ayuntamiento, eligieron un nuevo consistorio que estuvo presidido por el nuevo alcalde, que se llama Tomás Pallarés. Al día siguiente, el alcalde y los regidores juraron sus cargos y nada más tomar posesión se hallaron con un problema muy grave. En concreto, el mismo problema con que se encontró Javier Milei tras ser elegido presidente de la República Argentina. Ya sabéis lo que dijo: no hay plata. Pues no había plata, en efecto. Se ve que al salir de la ciudad las autoridades republicanas habían vaciado las arcas municipales y habían llevado todo el dinero. Así que ahora el nuevo ayuntamiento tenía que ingeniárselas para obtener fondos con los que hacer frente a los gastos ordinarios del ayuntamiento y a los extraordinarios derivados de la guerra. El recurso fue, como suele ocurrir en estos casos, el bolsillo de los sufridos ciudadanos, ¿no? Aunque se rebajaron las tasas establecidas, os paso unas fotos que son un poco posteriores, pero que nos dan una idea, a ver si consigo, ahora, la calle Mayor, de cómo era la SEO en aquella época. Se rebajaron la mayoría de las tasas establecidas durante el periodo republicano, pero para obtener recursos el nuevo consistorio elaboró un proyecto de recaudación que grababa los principales, textualmente, los principales productos de comer, beber y arder, ¿no? Con unos impuestos que eran el equivalente al IVA actual, que iban desde los 4 reales por arroba de jabón, 1 peseta por cada arroba de aceite y unas cantidades variables que debían abonarse por cada cerdo engordado en la ciudad, que oscilaban entre los 6 y los 10 reales, dependiendo de lo que pesara el animal, ¿no? Antes de ponerlo en ejecución, como la ciudad estaba en estado de guerra, el consistorio mostró su proyecto de recaudación a las autoridades militares para que les dieran el visto bueno, pero éstas se lo denegaron, alegando que el cobro de contribuciones era competencia de la Diputación del Principado y no de los consistorios, y que los señores municipes pues, podían guardarse su proyecto donde tuvieran a bien, ¿no? Al verse desautorizados, el alcalde y los concejales renunciaron a sus cargos, pero la dimisión no fue admitida. Y en los meses siguientes siguieron los conflictos, motivados, uno de ellos por el embargo de los bienes de 3 familias liberales de la SEO, al que el ayuntamiento intentó oponerse, el arresto de un concejal, Francesc Fàbrega, que debía ocuparse de alojar a 300 soldados y 60 oficiales republicanos que habían caído prisioneros recientemente, y se ve que no cumplió debidamente el encargo. Claro, meter a 360
prisioneros en una ciudad del tamaño de la SEO, entonces no era tarea sencilla, ¿no? Y el encarcelamiento también de unos cuantos ciudadanos que no habían abonado a tiempo las sumas que les reclamaba la autoridad militar. En vista de que las disensiones y los conflictos continuaban, el ayuntamiento volvió a presentar la dimisión y esta vez, vamos a ver si damos con la foto, aquí. Esta vez la renuncia sí que fue aceptada. Así que en el mes de enero del año siguiente, de 1875, se constituyó un nuevo ayuntamiento que estuvo presidido por el señor Ot Estañol, pero los conflictos no cesaron. Al cabo de unas semanas, el gobierno militar trató de imponer al ayuntamiento una multa de 3.000 duros por haber descuidado el suministro de carne de la ciudad. A finales de junio volvió a estallar la crisis cuando 4 urgelenses que se habían negado a custodiar unos bienes embargados a los liberales fueron cerrados en el castillo. Y unos días antes había corrido la misma suerte el alcalde, también lo llevaron prisionero al castillo. Los militares lo culpaban de que el camino de la SEO Castellsutat no estuviera en condiciones. Finalmente, gracias a la mediación del vicepresidente de la Diputación General, el Joan Mestre y Tudela, quedaron en libertad al cabo de pocos días y la cosa de momento se solucionó. A pesar de que puedan parecernos graves y serios estos conflictos, podemos considerarlo roces sin importancia y riñas de colegios si los comparamos con los acontecimientos que se avecinaban. Por esas fechas, ya a comienzos del verano de 1875, cuando Alfonso XII llevaba reinando medio año y Antonio Cánovas del Castillo como jefe de gobierno, las tropas liberales se estaban aproximando a la SEO para iniciar un asedio y una batalla que se prolongó hasta finales de agosto, que obligó a evacuar la ciudad, dejó dañados muchos de sus edificios y el pueblo de Castellciudad completamente arrasado, además de causar numerosas muertes. Pero bueno, todo esto ya pertenece a otro capítulo de la historia que hoy no tenemos ya tiempo para contar. Moltes gràcies per l'atenció. Si algú vol fer alguna pregunta. Sí, Joan. Encara que no sigui, no formi part de la teva conferència d'avui, felicitem, perquè ha sigut molt divertida i molt instructiva. Les tropes liberals van fer presoner el bisbe Queixal i el van portar a dalt la ciutadella. I com es va acabar això? Sí, al año siguiente, esto ya sería la continuación, el segundo capítulo de la historia, sitiaron la SEO, sitiaron las fortalezas. El obispo, en lugar de marcharse, se podía haber ido a Andorra perfectamente, se quedó con los carlistas, se recluyó en la ciudadela y cuando se rindieron los carlistas salió con la columna de prisioneros. Hay un famoso grabado en que están los carlistas, después de la defensa tan heroica que habían hecho, los soldados liberales formaron a lo largo del camino desde la ciudadela hasta la SEO, presentaron armas al paso de la columna y con ello se iba el obispo bendiciendo a los circunstantes, ¿no? De allí fueron conducidos a Barcelona los prisioneros y al obispo lo recluyeron primero en Alicante, ¿no? Y de allí, en el castillo, no recuerdo el nombre del castillo que hay en Alicante, y de allí marchó a Roma y murió en Roma, ¿no? Al cabo de unos años, yo creo que de 4 años más o menos después de haber ocupado la ciudad los liberales. Sí, i després, Javier, se va demanar permís al govern espanyol perquè el seu cos fos repatriat i se va dir que sí i està enterrat a dintre de la catedral. Está enterrado en la catedral. Sí, se repatrió el féretro del obispo. Bueno, sí.
Una cosa puramente anecdótica. ¿De dónde procede la boina roja típica carlista? Supongo que es una prenda tradicional en el País Vasco y Navarra y me imagino que viene de aquí. En estos grabados que os he enseñado salen unos carlistas muy bien uniformados, ¿eh? Seguramente no era tanto, ¿eh? Debía de ir cada uno. Un autor de la época explicaba que se unió la columna carlista y que al cuartel a donde fue cada uno iba vestido, uniformado a su manera, ¿eh? Uno se ponía una guerrera, el otro llevaba una chaqueta de cuero, el otro unos pantalones de un color, el otro de otro. Estos carlistas que estuvieron aquí, y sobre todo durante el asedio y en la ciudadela, la única prenda uniforme que debían de llevar sería la boina roja o en un caso alguna barretina, ¿no? Lo cual para hacer blanco no se entiende muy bien cómo llevaban prendas de colores en el ejército antiguo cuando si uno hace la mili, la primera norma que nos enseña son las técnicas de camuflaje. Y la boina roja no es precisamente de las más idóneas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.